Bueno, muy buenas tardes con todos los que nos están viendo, oyendo desde las distintas partes en las que se encuentren. El día de hoy nos encontramos con una nueva sección llamada Radiografías aquí en Frecuencia Subversa e Indimedia, en el que vamos a indagar un poco en la vida, la trayectoria y el arte de distintos personajes que muchas veces tienen distintas propuestas de contenido social. El día de hoy tenemos a un artista que viene desde Colombia. Él es toxicómano callejero y él es un grafitero que tiene una trayectoria muy interesante que sería muy importante indagarla. Entonces, bueno, cuéntanos, toxicómano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Quito, Ecuador? ¿Cómo así llegaste por acá? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, llegué anoche y la idea aquí es hacer como una muestra. Tengo unos amigos que ya han venido trabajando con graffiti y arte urbano desde hace varios años aquí en Quito, tratando de dinamizar las propuestas que hay. Y bueno, ahora tienen como un sitio muy chévere donde se agrupan, digamos, para hacer las muestras y bueno, vamos a hacer una muestra y habrá como impresión en vivo, algunos regalos también, hay obras a la venta y también hay como mensajes circulando, que creo que es como el enlace que nos tiene ahorita acá, ¿no? Ujú. Muy bien, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, más o menos desde qué edad te llegó esto del gusto por el graffiti, el salir a las calles a rayar, a dejar tu marca, cómo inició todo este proceso. Y sobre todo también una pregunta que me queda en el aire: ¿por qué toxicómano callejero? Callejero ya, pero toxicómano el por qué. Eh, bueno, Toxicómano fue en realidad porque necesitábamos como en algún momento ponerle un nombre a la banda, por decirlo así, al grupo que estábamos haciendo algo y por casualidad vimos un programa de punkis en la televisión española y aparecía una señora que peleaba mucho porque había muchos toxicómanos en el parque y cuando hacía la cámara la imagen de allá pues mostraba era punkis, entonces como que creímos que era como otra palabra para designar lo mismo y la utilizamos. La palabra pues tiene otro significado, pero sí me parece que como tal vine siendo adicto a lo tóxico. Y al final la vida en la calle, la pintura, todo eso son elementos tóxicos y te vuelves adicto a ello porque te gusta salir a pintar, a parchar con los demás y pues no sé, es como un círculo vicioso que hay ahí. De trayectoria, bueno, ya hace tiempo empezamos, en realidad siempre hablo de empezamos porque creo que no es solo mi trabajo, sino hay otras personas que trabajan conmigo y que ayudan de alguna manera a que esto suceda. Un proceso colectivo. Sí, claro, nada se hace solo en la vida. Y bueno, llevamos más o menos, no sé, más de 15 años, yo creería que trabajando en la calle. Todo el tiempo se aprende, así que a veces no pienso que solo la experiencia venga por una cantidad de años, sino no sé, lo vivido, lo que se proyecte también. Ujú. ¿Cómo nació este gusto por el graffiti en ti? ¿En el colegio, en la escuela? Quizás ya lo tenías siempre o despertó por alguna cosa particular. Sí, creo que en realidad me lo topé no sé cómo se dice eso, como por casualidad. Sí me gustaba obviamente dibujar y me gustaba, no sé, hacer los mapas en los colegios cuando veían las tareas. Hacía los mapas bien, incluso los vendía a otros que Ujú. no los querían hacer. Eh, pero, pero creo que en realidad fue por la música que entré al graffiti. Vi Ujú. algunas portadas de discos en las que aparecían como ese tipo de cosas y me llamó la atención y tal vez siempre viniendo de conciertos con amigos o algo alguien terminaba con un aerosol y empezamos a pintar un poco solo como con nada de destreza pero con muchas ganas y poco a poco fuimos como entendiendo de qué significaba pintar en la calle y cómo podíamos también mejorar nuestras técnicas y así se fue como avanzando en el cuento. Bueno, parece que el punk ha sido como que bastante importante en tu vida. ¿Podrías decir si es que ha influido también en tu arte, en las distintas cosas que has ido pintando en el transcurrir de tu vida? Sí, creo que a la final fue lo que sin quererlo le dio forma a lo que tal vez se quiere transmitir. En un principio, tal vez simplemente gráficamente, porque tal vez uno está muy joven y se impulsa simplemente por lo que ve, Ajá. más sin entender todo de qué va. Y con el tiempo cada vez como más profundizando en eso,
entiendes que hay todo un universo detrás. El punk a la final, al igual que toda la música, no es solo la persona que está o los que están tocando la música, está toda la gente detrás que organiza el concierto, que sostiene la escena, que hace las carátulas, y en ese aspecto gráfico fue que yo me enrolé, como haciendo portadas también a veces para grupos o flyers para conciertos, y en esa medida se me fue mezclando una cosa con la otra, y el punk también es una cosa muy de calle, de estar callejeando, y lo que necesitaba en ese tiempo era como amigos, compañía para poder hacer las cosas, porque la ciudad se mostraba muy hostil. Entonces no era de salir solo, sino tocaba salir en parche, y los punkis eran los que más parchaban en la calle a la final, porque era gente que ya no le estaba teniendo miedo a la ciudad ni a la policía, sino estaba de alguna manera ocupando un espacio y diciendo, hey, aquí estoy y me gustan estas cosas, y como que todo eso empezaba a mezclarse, y me fue llegando poco a poco. Estar en la calle también, me imagino que realizando arte callejero te ha traído conflictos tanto con la policía como quizás con colectivos urbanos o personas particulares que muchas veces tachen tu arte o que lo critique la policía mismo. ¿Cómo ha sido vivir ese conflicto, sobre todo en Colombia? Creo que ha pasado por todos lados, pero lo que dices es cierto, o sea, eso se sabe que va a pasar, o sea, es irremediable. Creo que en algún momento es diferente las actitudes que uno tiene, así como en un momento se asustaba más antes, porque precisamente no entendía que a la final no estaba uno haciendo nada malo, uno mismo estaba pensando que estaba haciendo un delito, que estaba cometiendo algo, cuando en realidad expresarse en la calle es todo un derecho. O sea, la gente podría, en realidad podemos decir y pintar lo que queramos de alguna manera. Nadie nos pidió permiso para poner la publicidad, pues no pedimos permiso para pintar de alguna manera. Pero creo que el sentimiento viene más en la medida de aprovechar el espacio en la calle, darse cuenta que mucha gente lo puede ver, de entender que más allá de la autoridad que está pendiente, hay una oportunidad para que mucha gente vea y entienda lo tuyo, lo comparta, se teja una red alrededor. Si hay problemas obviamente con la autoridad, o sea, hemos ido al centro de detención, por decirlo así, nos ha tocado darle también obviamente plata a la policía para no irnos a la estación. Algunas veces también obviamente nos han golpeado, nos han robado. En Bogotá hay un problema, y es que hay mucha celaduría privada, mucha seguridad privada, y obviamente ellos, como si van a perder el empleo, son personas un poco más hostiles siempre en la calle. Siempre va a salir alguien por la ventana a gritar, a decir algo, hey, ¿qué están haciendo? No sé qué. Pero se trata precisamente de leer la ciudad, de saber de cómo salirse con la suya, ¿no? De qué responder, a quién hay que responderle, a quién no hay que responderle, a quién hay que responderle de cierta manera, en dónde hay que correr, en dónde no. Y no sé, eso es también lo chévere que está de ahí, ¿no? Como esa lectura de la ciudad que tiene el graffiti, seguramente es diferente a la lectura de ciudad de otro lado. ¿Cuál ha sido la perspectiva quizás de tu círculo familiar, del entorno, de tu entorno más cercano en torno a que te dediques al street art? Pues en un principio obviamente no se entiende de qué va el asunto, o sea, nosotros mismos también cuando empezamos no sabíamos que esto era street art o que esto tenía una etiqueta como tal, sino era un impulso, y con el tiempo fuimos aprendiendo a la medida también de que otra gente iba aprendiendo. Entonces como que todo el tiempo esos discursos cambian. Ahorita digamos cuando me presentaste y dijiste como grafitero, pensaba que ya también casi no hago tanto graffiti, y me voy a pensar en que graffiti se quedó en que, o pienso yo, para mí, que es cuando lo haces sin permiso, totalmente sin permiso. Esto del street art me parece que es interesante porque tiene como otros elementos, pero también muchas veces es supremamente institucionalizado o utilizado para ciertas cosas. A la final también es una técnica interesante que pues obviamente la va a capturar la publicidad para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de estilos o técnicas te gustan? Por ejemplo, yo notaba bastante que en varias de tus obras utilizas bastantes personajes como de caricatura o inclusive de anime, y como que les pones una frase que hace que tengan un contrasentido, por así decirlo. Pues yo creería que eso tiene que ver mucho con el punk, en el sentido que no todas las veces cuando un músico toca en un grupo de punk no necesariamente es virtuoso.
Y en este sentido, con esta gráfica es exactamente lo mismo. No somos las mejores personas para dibujar, pero lo que hacemos a la final es como una suma de recortes, de imágenes, de retomar, de resignificar, de subvertir, de ahí el nombre un poco de la exposición, de subversiones, porque lo que decía son dibujos de tiras cómicas que muchos seguramente conocemos, y lo que se hace es tratar de darle un sentido totalmente diferente. Ajá. Es como el ready-made de Marcel Duchamp, que era como un artista que estaba simplemente cambiando de esa manera en un tiempo. Cuando a una imagen le pones una frase que no corresponde o que corresponde a otra cosa, cambia totalmente el sentido. Y es una cosa muy sencilla, pero a la vez muy diciente. Y cuando alguien reconoce una imagen que ya ha visto desde antes, le pone atención. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, jugar con las tiras cómicas, la gente en la calle las ve, las reconoce, su cerebro las lee e inmediatamente pone atención de qué es lo que está diciendo. Y ya no es una imagen que está corriendo o escapando del gato, sino está diciendo como todos los policías son los bastardos. Ajá. Entonces es como un mensaje, no sé, como cifrado un poco, que es estéticamente agradable y que puede pasar desapercibido, pero donde está literalmente lo que se quiere decir. Y me gusta como ese juego en la calle que se provoca con esas imágenes y cómo la gente reacciona y cómo, no sé, te permite moverte diciendo lo que quieres, ¿no? Son frases como que te llaman bastante la atención. Veía una que decía, no somos falsos, somos positivos. Otra que decía, ya fue lo visajoso, es momento de ser sabroso. Inclusive una con foto de Nietzsche en la que decía, sin el punk la vida sería un error. En realidad esa tal vez sí es la herencia del graffiti. El graffiti se basa más que todo en letras, en frases, en una palabra. Entonces como que el graffiti, por ejemplo, de Pompeya en Roma viejo, pues simplemente es eso, es una frase en la calle escrita denunciando, diciendo algo, criticando algo, y eso tiene que ver mucho con el graffiti original, por decirlo así. Entonces en ese sentido es cuando mezclamos las plantillas, que es como la técnica que utilizamos, un alto contraste que permite que hagas un molde, por decirlo así, cortándolo y después lo puedas reproducir fácilmente, con las frases que pues la frase juega con las personas. Eso sí es heredado un poco tal vez o retomado de la publicidad, que es la que todo el tiempo trata de ensayar frases ingeniosas para tratarte de venderte algo, ¿no? Entonces aquí es como un poco jugar un poco con eso, con lo que está pasando alrededor, poderlo retomar rápidamente y darle como otro sentido y jugar con ello, hacer como un poco de judo, ¿no? Con la misma fuerza que tiene el oponente, con esa misma derribarlo. Súper bien. ¿Cómo es este proceso de vivir del arte? Veía que tú tenías como que te invitaban a pintar y has pintado en otros países. ¿Cómo ha sido este proceso? Me imagino que no, quizás no siempre es tan fácil salir de Colombia, así por los recursos mismos. Claro, en realidad seguramente hago parte de una serie de artistas privilegiados que nos hemos conectado con otras personas y nos hemos podido mover. Pero precisamente de ahí viene el asunto y es conectarse. Y para conectarse pues hay que mostrarse, hay que hacer cosas, hay que tejer red con alguien. Y lo que encontramos en un momento es que aparte de la red que estábamos tejiendo en la calle, de pintar y conocernos unos con otros en la noche o lo que sea, llegaron en ese momento las redes sociales o internet, y de esa manera sí fue mucho más fácil conectarse con alguien. Y en realidad hay muchas cosas que están simplemente a un mensaje de distancia, de uno animarse también y ver a alguien como tú que pinta en otro lado y decirle, hey tal, si tuviera la oportunidad de ir, ¿usted me dejaría quedar en su casa? Sí, claro, pana, aquí hay de todo, aquí hay bicicleta, aquí hay pintura, yo conozco espacios, hagámoslo. Entonces como que de esa manera se empieza a tejer algo en la que al final no hay nada interesado, sino simplemente ese ánimo de hacerlo, y cada vez te tejes con otra persona, conoces a otra persona y se va haciendo cada vez más fácil moverse. Alguien consigue también un proyecto, alguien levanta el transporte, alguien dice, bueno, no hay nada, pero entonces lleva material, ya lo vendemos y cuadramos, y de esa manera como que se empieza a hacer. No se hace de un día para otro, ¿no? O sea, también nos ha costado tiempo entender cómo es la dinámica y cómo es conectarse y cómo hay que pintar y cómo hay que en todo lado donde vayas meter toda la energía para que las cosas salgan bien. Pero pues sí
chévere hacerlo, ¿sí me entiendes? Siempre en cada ciudad es interesante conectarte con la gente y hacer cosas, tejer vainas. Unas salen bien, no salen tan bien, pero pues así es la vida misma, ¿no? Pero te permite estar todo el tiempo en movimiento, aprendiendo, enseñando también algo de lo que tienes y si es un privilegio al final estar moviéndose, haciendo cosas que te gustan, pues creo que está más que bien. Mm. Eh, Respecto al arte y la política, leía una entrevista en donde tú decías que preferías no dibujar ni no hacer referencias a políticos porque es como darles mucho espacio así. Ujú. Pero realmente varias de tus obras evidentemente tienen un mensaje político en términos de que tratan de transmitir algo. En un tiempo sí utilicé la imagen de los políticos directamente, expresidentes en Colombia o políticos mundiales directamente, digamos, atacados. Pero con el tiempo, no sé, he entendido que en la comunicación de masas nombrar al enemigo es darle todo el tiempo poder, o sea, el poder lo otorga la audiencia. Y entre más tenga audiencia, pues más gente escucha las barrabasadas que dice. Entonces como que a la final decidimos tratar con el equipo como de no volver a mover ese tipo de cosas para que la gente vaya olvidándolo, para que realmente reemplace la información en su cabeza por una información nueva o la que queramos nosotros que tenga, pero no reforzar esas imágenes porque a la final es como volver al mismo lugar, ¿sí me entiendes? Se sigue haciendo, hoy que todo se hace viral y que lo viral lo hace como válido, esas personas aprovechan para decir estupideces y que uno reaccione poniéndolas directamente en su crítica o en su mensaje que quiere dar y de esa manera les sirves a ellos. En realidad lo que a veces hay que hacer es no nombrarlas, total. Hay otros conceptos y otras ideas por propagar más allá que un político, por decirlo así. Entonces como que ahora estamos un poco en esa jugada tratando de retomar de otra manera las visiones, siendo un poco más amplios a la hora de comunicar y puede que salga bien, puede que salga mal, no, ahí estamos. Mm. Eh, Uno a veces como artista, quizás como músico, como pintor o como teatrero, las distintas propuestas del arte, a veces en la calle se enfrenta a muchas cosas, quizás prejuicios, quizás la mirada de la sociedad, del propio Estado, de la policía, y es bastante difícil continuar con el arte en la calle, ¿no? ¿Qué podrías decirles a esa gente que de alguna manera trata de desarrollar su arte, su talento, su habilidad y su esfuerzo en las calles? Bueno, es complicado. Yo siempre pienso que el mejor consejo es no dar ni recibir consejos, pero pensaría que en realidad no solo en el arte callejero, sino en cualquier cosa lo que hace la diferencia es que creas en ti mismo y que lo hagas y que lo sigas haciendo en cualquier cosa. Creo que es algo que aprendí del punk, si me entiendes, de que martillar y martillar y martillar hasta que, bueno, o te gusta o haces que te gusta y ya está. Pensaría que hoy en día los problemas ya cambiaron, o sea, antes era como ese estigma de la sociedad como tal, pienso que no en todo lado está, hay lugares en los que el graffiti ya es aceptado, en los que al contrario el graffiti está siendo utilizado para gentrificar, hay lugares donde realmente los discursos están cambiando. Hay muchos artistas nuevos que tienen toda la posibilidad de comprar pintura, aprender por internet, escuchar toda la música del mundo en un segundo, pero sin embargo no encuentran una salida porque se necesita vivir, se necesita sudar, se necesita caerse, se necesitan otras cosas. Y creo que a eso les hace falta ahorita un poco, más que otros problemas, es como que la información que están recibiendo está muy sesgada. Hay otra gente que está emitiendo qué es lo que tienen que escuchar por medio de las redes sociales. Y ahí es donde el punto donde los artistas nuevos se repiten, sienten que no tienen un estilo propio, que lo que están haciendo es repetitivo, o alguien también viene la crítica encima de decirles que no están haciendo nada nuevo. Me parece interesante que la nueva gente que viene detrás obviamente asuma ese reto y pues cambie esa posición, ¿no? O sea, hay nuevas cosas por arreglar, por subvertir, por criticar, ya algunas cosas se superaron, entonces como que toca empezar a pensar diferente de alguna manera. Muy bien, quizás podrías repetirnos la información en torno a tu próxima exposición que va a ser aquí en Quito. Ok, sí, va a ser en Nudo, en Luis Vizcaya, creo que es la calle, el jueves 15
hay como una inauguración de la exposición a las 7 de la noche, creo que es. Y el sábado como a las 3 de la tarde una jornada de estampado en vivo, con concierto, y pues ahí habrá como más material para regalar también, para compartir, y pues chévere si pueden asistir y ver. Eso, invitarles a esta jornada de arte, va a estar súper interesante las propuestas que tiene nuestro compa aquí, Toxicómano Callejero, de hecho son muy interesantes. Entonces, quizás darnos un último mensaje de tus 15 años de experiencia, estos 15 años de estar pintando, de estar dibujando, de estar innovando, cambiando, ¿qué experiencias podrías decir que te han dado para finalizar? Creería que la final sí puede ser romántico y todo, pero a la final el graffiti sí me ha dado todo, el graffiti y el punk, esa mezcla a la final, porque fue lo que me permitió estar tranquilo en la calle. A la final como que en principio sentía mucho miedo de los medios, de la situación, de no salir, de que si dices lo que quieres algo te va a pasar, y a la final cuando empiezas a jugar a esto ya te acostumbras y lo disfrutas y te das cuenta que todo puede ser superable, y que algunos que están adelante tuyo o atrás lo hacen, y eso me parece chévere. A la final como que he aprendido a superar obstáculos y a saber que si se trabaja en equipo muchas cosas se pueden hacer, y parcharla bacano y tal. Entonces como que eso me gusta de un poco de todo este rollo, es tejer con los compas como vainas y hacer vainas. Súper bien, muchas gracias Toxicómano, qué agradable poder conversar contigo y que nos cuentes tu experiencia, fue muy enriquecedor este proceso. Y bueno, esto fue una nueva radiografía aquí en Frecuencia Subversa e Indimedia, y seguiremos buscando espacios, artistas, gente que esté vinculada a cuestiones sociales o de transformación en este sistema, ¿no? Entonces ya nos vemos en una próxima edición, seguiremos en eso porque nuestra palabra es nuestra arma.